está sucediendo en materia humanitaria. Desde hace ya varios meses se está denunciando las dificultades para que la ayuda humanitaria pueda entrar en este territorio que depende en un gran porcentaje del suministro, por ejemplo, de agua que viene de Israel. Y con este conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamás, la población civil que allí se encuentra, como ya les mencionábamos y les explicamos con Damián Sichero en el segmento anterior, es la que está padeciendo más este conflicto. Seguimos conectados entonces con Damián, analista internacional, profesor universitario, y con él estamos intentando entender esta situación que además está asignada por muchos argumentos, Damián, religiosos que complejizan entender más la situación, porque la verdad es que la base de este conflicto es religiosa, un conflicto de mucho tiempo que ahora vive un nuevo capítulo, pero lo importante es tratar de mantener cierta objetividad para además reconocer que la población civil es la más afectada, dejando de lado el asunto de los enfrentamientos religiosos entre los judíos y los musulmanes, que ha sido la base, ¿no?, de este conflicto. Y en este punto también nos queda pendiente analizar el asunto de la ocupación israelí y cómo Netanyahu hace unos días afirmó que Israel está preparado para ejecutar la ocupación total de la franja. Y esto es un drama porque esto complejiza mucho más la situación de las personas que se encuentran allí ya en riesgo de hambruna masiva, dicho esto y denunciado por distintas organizaciones internacionales, y también el asunto del reconocimiento del Estado palestino, porque como tú bien decías en el segmento anterior, parece que la comunidad internacional ya no se está volcando tanto al apoyo de Israel, sino que ahora está teniendo una postura distinta. Hemos visto muchos países, en el caso de Irlanda, que ha sido muy firme con este asunto de reconocer el Estado palestino. Entonces, ¿cómo cambia todo esto el mapa de este conflicto, entendiendo que Israel sigue con su avanzada dentro del territorio? Bien, el año pasado países como España e Irlanda reconocieron al Estado palestino, y en esta semana tuvimos la noticia de que tanto Francia como el Reino Unido están analizando seriamente reconocerlo. Obviamente que un país como Francia o como un país como el Reino Unido lo reconozcan al Estado palestino es un gran avance. Son dos países con poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo tanto sería un pequeño triunfo para el futuro Estado palestino. Pero la realidad que acá a quien tenemos que observar es a Estados Unidos, ¿no? Mientras que Estados Unidos se siga oponiendo a esto, el Estado palestino no tiene futuro. En simples palabras, Estados Unidos va a vetar en el Consejo de Seguridad una posible creación del Estado palestino, más allá de todas las características legales del proceso, y esto no va a poder avanzar. Yo creo que en parte Francia y el Reino Unido ahora sí están dando un poco un giro de 180 grados, porque sus propios vínculos con Estados Unidos están deteriorados, ¿no? Recordemos que Trump se niega ahora a proteger a Europa de Rusia, digamos, pone en jaque si la OTAN va a seguir existiendo o no, la discusión de siempre básicamente. Pero Europa comprende que quizás ya no cuenta con el apoyo de Estados Unidos en términos militares, por lo tanto ya no tiene que seguir sí o sí las exigencias norteamericanas. Es decir, ustedes no nos defienden, por lo tanto nosotros tomamos nuestras propias medidas en política exterior. Insisto en que es bueno para Palestina porque son dos potencias muy importantes. Alemania se puede sumar, no lo sabemos todavía, pero mientras que Estados Unidos se mantenga firme junto a Israel, no hay gran futuro para Palestina. Aquí la llave de la cuestión, más allá de si se reconoce o no al Estado palestino, es las armas que se envían a Israel, ¿no? Estados Unidos es el principal proveedor de armas, el Reino Unido también envía mucho armamento, Alemania. Si ellos realmente quieren ponerle fin a lo que ya es una tragedia, el primer paso es un embargo de armamento hacia Israel, algo con lo que Joe Biden en algún momento amagó a hacer, no lo terminó haciendo, pero con Trump todavía no estamos ni cerca de que eso pase. Ahora bien, Damián, cuando hablamos de este tema de cómo o hasta qué punto Estados Unidos provee armamento al ejército israelí, que es uno además de los más potentes del mundo, hemos visto cómo Israel a lo largo del tiempo ha ido creciendo como una potencia militar en la región puntualmente. De hecho, vimos el enfrentamiento con Irán de hace algunas semanas, que además también puso en vilo al mundo. Este conflicto, no solamente por la situación en Gaza, sino por
lo mucho que se pueda expandir. Allí veíamos una muestra de lo que podía pasar con Irán. Afortunadamente se pudo contener este enfrentamiento, pero también nos lleva a pensar en cómo situaciones como esta, que la comunidad internacional, que Naciones Unidas no tienen la capacidad por la crisis que enfrenta el multilateralismo de frenar o de intentar lograr una negociación para que cada uno de los actores pueda contenerse, nos puede llevar a tener consecuencias imprevisibles. De hecho, se han cumplido 80 años del lanzamiento de la Hiroshima y Nagasaki, y la historia lo que nos recuerda es que en ese momento el mundo no logró contener una de las mayores desgracias en la historia universal. Y esto lo traemos a colación porque Israel tiene potencialidades nucleares, tiene armamentos nucleares. Irán estaba con su programa nuclear con acusaciones de que estaba creando un arma nuclear. También conflicto Rusia y Ucrania, cómo este conflicto también se puede convertir en un conflicto nuclear. Entonces vemos cómo estos conflictos regionales pueden convertirse en grandes conflictos universales que pueden afectar a la población mundial. Y esto es muy oportuno además recordarlo, ¿no?, en este 80 aniversario del lanzamiento de estas dos bombas. Sí, totalmente, ¿no? Estamos en un momento de tensión internacional en varias regiones en el mundo, Ucrania con Rusia, Israel en la Franja de Gaza. A principio de año la India y Pakistán estuvieron cerca de ir a una guerra. Siempre está la tensión entre Estados Unidos y China, y todo eso nos lleva a pensar si un conflicto a gran escala estalla, ¿qué pasaría? Como bien mencionás, se cumplen 80 años de lo que fueron los ataques nucleares de Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Son las únicas dos veces en la historia de la humanidad, para suerte nuestra, que se usaron contra población civil. Pero a partir de ese momento el mundo cambió para siempre, porque desarrollamos un arma que literalmente nos puede destruir por completo. La paradoja es que las armas nucleares, ahí está lo que se llama la doctrina de la destrucción mutua asegurada, donde países con armas nucleares, por ejemplo Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento, no fueron a la guerra y por lo tanto se estaban autocondenando a la muerte. Por eso digo que es una paradoja, ¿no? El arma más destructiva en la historia de la humanidad logró calmar las aguas entre las grandes potencias. El problema es que hoy en día estamos de vuelta en una situación de mucha tensión, donde incluso otros países quieren tener armas nucleares. Sabemos que Irán las quiere tener. A ver, la discusión sobre Irán, si las tiene o no las tiene que tener, Israel las tiene. Entonces, si Israel las tiene, para que el tablero esté equilibrado en Medio Oriente, probablemente Irán también las tenga que tener. Si no, Israel está rompiendo ese famoso equilibrio de poder nuclear en Medio Oriente. Y a eso se suma que hay países como Alemania, Japón, Corea del Sur, que empiezan a desconfiar de Estados Unidos, empiezan a desconfiar del paraguas nuclear de Estados Unidos, por Trump, obviamente, y analizan seriamente desarrollar su propio armamento nuclear para sentirse seguros. Estamos en un momento de transición, en un momento de vuelta de mucha tensión, y quizás acá la gran preocupación que tenemos que tener es que un mínimo error de cálculo puede derivar en una detonación nuclear que definitivamente sería una catástrofe para el mundo. Por eso es muy bueno ver lo que pasó en Hiroshima, lo que pasó en Nagasaki, más de 300.000 personas muertas en pocos segundos. Nos tienen que recordar que nada, la gravedad del tema nos obliga a estar atentos todo el tiempo. Ciertamente así es, y además es relevante dejar aquí como reflexión justamente que la situación que vive el mundo es muy compleja en esta fase de transición de la que tú hablabas. De hecho, también muchos teóricos y muchos analistas discuten sobre si estamos en un cambio de época o en una época de cambio, ¿no? Los teóricos de las relaciones internacionales que estudian cómo el mundo se está transformando, no solamente porque Estados Unidos ha perdido hegemonía, sino también porque otros polos de poder están surgiendo, y esto además hace que el conflicto esté mucho más presente en este sistema internacional que tiene como característica fundamental que es anárquico. Damián, yo te quiero agradecer por habernos acompañado en una nueva edición de Ampliamente, con un análisis siempre tan profundo, tan perfilado y tan brillante. Gracias por este análisis y gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima. Gracias, Damián, por habernos acompañado. Se conectaba con nosotros desde Argentina Damián Sichero, analista internacional, profesor universitario. Ya ustedes seguramente lo han visto y han escuchado análisis anteriores que ha hecho, que están en nuestro canal de YouTube. Allí lo puede revisar. En esta oportunidad nos tocó revisar y analizar la situación en Gaza y las consecuencias alrededor de este conflicto regional, pero que podría tener consecuencias universales y que pudiese
impactar en el mundo entero. Como siempre, ha sido un placer que ustedes nos hayan acompañado en una nueva edición de Ampliamente. Como ya les comentábamos cuando presentamos a Damián, el primer programa de esta tercera temporada de Ampliamente, donde les agradecemos que nos sigan acompañando, que sigan en contacto con nosotros, donde intentamos explicarles a ustedes cómo funciona el mundo, cuáles son los elementos importantes para analizar, porque vivimos en un mundo interdependiente, globalizado, y lo que ocurre en otras regiones del mundo, por supuesto, que impacta también a nivel doméstico en cada uno de nuestros países, y es lo que intentamos hacer aquí, hacer pedagogía para que usted entienda el sistema internacional, cómo funciona y qué hay detrás de cada uno de estos conflictos. Recuerde, puede ir a nuestro canal de YouTube, ahí usted pone Ampliamente si quiere revisar esta y otras ediciones. Si lo quiere hacer con detenimiento, lo puede hacer, y se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, Ampliamente GB. Por allí